ahora va a hablar Tomasa San Miguel. Te paso. Bueno, no los veo, no es nada, me los imagino. No sé qué puedo aportar yo a lo que se dijo hasta ahora y mucho menos que después viene Mirta a hablar, imagínense, no tengo mucho para agregar, ¿no? Cuánta belleza de entrada. Bueno, como digo siempre, a mí me invitaron Manuel Murillo y Juan Pablo Pinto Venega. Ya, si hay tercer huella ya no lo digo más, pero todavía lo quiero recordar, a formar parte de este proyecto. Bueno, por suerte me invitaron porque la verdad que Huellas se convirtió en un espacio donde estar. No sé hasta dónde hablar porque estoy medio reblandecida y por ahí me pongo a llorar. Y además estoy muy mayor y entonces, bueno, estoy sumamente emocionada, eso quiero decir. Me invitaron y armaron un espacio entonces de charla, de conversación, de estudio, muchas veces de sentimientos, de compartir sensaciones, con todas nuestras diferencias, que son múltiples. Apostamos a esas diferencias, apostamos a un trabajo en común que no implica pegotearse en una masa. Huellas es entonces un lugar donde estar en un año que fue difícil, muy conmovidos, entre otras cosas por la discusión sobre la ley del aborto, por la toma en nuestra queridísima facultad. La verdad que eso nos tocó, nos tomó, nos tocó, nos conmovió, nos puso a repensar. Y Huellas, esta Huellas número 2, sale un poco calentita, digamos, no muy reflexiva, bastante calentita. Tiene esa cosa candente de escribir sobre el pucho, digamos. Y entonces hay distintos modos de pensar, de elaborar, de revisar, de reflexionar. Uno de esos modos es en caliente, ¿no? Con todas las resonancias que esto tiene, uno no piensa igual de una manera y de otra, ¿no? Es una Huellas candente que nos encontró afectados y es un poco entonces esta revista el producto de esa afectación. Es variadísima. Le hicimos una entrevista a Volnovich, eso no lo nombraste, pero me parece que es como la otra extimidad le hicimos una entrevista muy interesante y que nos va a dar mucho para pensar, y ya nos empezó a dar mucho para pensar y para armar investigaciones varias sobre lo que Volnovich dice ahí. Hay un hermoso testimonio de Eduardo Smalinski que está acá sobre sus encuentros con Ulloa, y luego hay una serie de artículos, todos muy un crisol de cuestiones que estuvimos pensando y que fueron un modo de responder a lo que nos fue pasando a cada uno por un lado y otro poco en común. Lo veo al bebito, a Joaquín, lo veo a Mati y pienso que Huellas el año pasado, Huellas viene con un pan bajo el brazo, pónganle, en este caso un bebito bajo el brazo, y ahora falta Anto porque tiene una bebita que se llama Jazmín. Bueno, Huellas tiene esa potencia. Hace un ratito pensaba en mis huellas. Bueno, no puedo hablar, no soy una idiota, discúlpenme chicos, les pido perdón. Pensaba en mis huellas y varias de esas están acá. Fabián Sherman, Clara Zareto, Tata González, Mirta Castillo. Esta huella se las dedicamos, yo se las dedico, mejor dicho. Y luego quienes han acompañado esas huellas, ¿no?
el equipo de Huellas y Mariana Martínez Liz, es mi amiga, está ahí. Ya tenemos una investigación sobre algunos de los puntos de la entrevista a Volnovich. Huellas pares, huellas y las huellas que nos siguen, mis hijos, mis padres, mis hijos. Y entonces eso me llevó a mí me gusta mucho la cuestión del territorio, con una resonancia al concepto de Deleuze. Me gusta mucho esa idea, ¿no?, de lo que se territorializa y lo que se desterritorializa. Me gusta la idea de tejido, de trama, de marcas, de huellas, de senderos. Y me parece que hay energías que dejan huellas, que hay deseos que dejan huellas, que hay modos de amar que dejan huellas. Y entonces marqué 2 cosas para leer de estas Huellas 2. Una se trata de eso y se llama Nada y ausencia. Le pusimos nosotros ese título porque en realidad es de un libro de Berger que se llama De A para X, que es una verdadera belleza, ¿no? Y la cita es: no hay mayor error que creer que la ausencia es la nada. La nada es antes y la ausencia después. A veces es fácil confundirlas, de ahí algunos de nuestros pesares, entre nada y ausencia. Y otra cita, hablando del territorio, porque el territorio también está hecho por esos ausentes presentes, por esas ausencias que nos acompañan. Hay otra cita donde habla del territorio y le pusimos que es lo americano. Como decía Vero, territorio es estar enraizado, ¿no? Tenemos el anhelo, el deseo, la esperanza de tener raíces suficientemente flexibles, que es muy distinto a no tener raíces, ¿no? Carmen González Taboas dice en la cita fallida 1, dice: hoy un presente diverso e inquietante merece una aproximación para intentar responder una pregunta. ¿Qué es lo americano? Que se manifiesta para bien y para mal y que por su presencia misma resiste la actual embestida neoliberal sobre la región. Demasiadas veces eso que resiste es juzgado negativamente para desestimar sin más preguntas lo que nos diferencia del resto del mundo, juicio para el cual esta América sería la hermana tonta de la otra, incapaz de estar a la altura de las nuevas y fabulosas consignas del mercado global. Pero las cosas no son lo que parecen. Es urgente y posible otra mirada, entonces otra lectura, con la enseñanza de Lacan, afirma Carmen. Toda una apuesta con la enseñanza de Lacan, pensar nuestra América, que sin duda tiene particularidades, ¿no? Territorio hace alusión a eso, a nuestros modos de decir, a nuestros modos de sentir, a nuestras fantasías, mitos, ilusiones, fracasos. Me siento feliz, muy contenta y muy agradecida de que estén acá y de formar parte del equipo de Huellas, sobre todo porque tiene la potencia de la alegría y nos encuentra en las calles, en los bares, en nuestras casas, en los consultorios, en los hospitales, nos encuentra recorriendo, caminando, andando, tratando de dejar alguna marca en esos movimientos. Y entonces, y a propósito del territorio, ¿no?, que no es un adentro y un afuera, la verdad es que pienso en mi viejo, que me transmitió que su territorio, el nuestro, mi papá y el de ustedes, están mis hermanas también. Pienso entonces que mi viejo nos transmitió que el territorio es lo humano. Y además, en acto, nos hizo saber que ese territorio, lo humano, no le era ajeno ni un poquito. Así que este es mi agradecimiento y mi oferta emocionada. Muchas gracias.
Yo la presento a Mirta. Mirta Castillo nos recibió en su consultorio a un grupo de gente todos los sábados, cada 15 días, durante 20 años, casi. Porque yo estaba embarazada de Lucía, Lucía cumplió 20, 18 supongan. Nos recibió, nos enseñó, nos hizo café, hizo una sonrisa, nos abrazó, nos alojó. Es una maestra. Les presento a Mirta Castillo. Bueno, gracias Tommy por esa presentación. En realidad sí, yo ya pensaba empezar agradecer la invitación para estar acá con ustedes en la presentación del Huellas 2. Lo primero es el agradecimiento. Lo segundo es felicitarlos por la producción que despliegan. Me fue muy grato leer los textos que ustedes escribieron. Bueno, Lacan nos dejó abierta una pregunta. Cuando me doy cuenta que pongo Lacan dejó abierta una pregunta, digo qué ridiculez, dejó tantas. Pero una de ellas es ¿cómo puede ser la clínica objeto de una transmisión? Y ustedes acercan una respuesta con su escritura. Tanto en aquellos escritos específicamente clínicos donde hablan de pacientes, como en los otros, porque explícita o implícitamente transmiten la intención de revalorizar el sentido social de nuestro trabajo. También me escucho decir nuestro trabajo y digo, sí, somos compañeros de trabajo. Generalmente todo el mundo dice mis compañeros de trabajo. Los analistas decimos poco compañeros de trabajo y suena lindo, a mí me suena lindo. Ahora nos vamos a nombrar así. Bueno, decía, atraviesa todos los textos de esta necesidad de reafirmar que el psicoanálisis es social y actual. Y festejo mucho el intercalado de los textos que han elegido, siempre poéticos, algunos en relación a la poesía directamente, a la poesía de las canciones. Yo no sabía que iba a haber alguien cantando y haciendo música, pero me parece que la música y la poesía, más que las otras artes, están íntimamente relacionadas con nuestra tarea y con el psicoanálisis en general. Y entre esos textos, uno de los textos... A ver, yo me voy a permitir, me voy a dar el permiso de ir contándoles las ocurrencias que hicieron resonancia en mí en relación a mis propias huellas. Así que les pido permiso y les cuento. Bueno, para mí John Berger es uno, junto con Clarice Lispector, son escritores que me conmueven y me tocan. Y me encuentro con esta cita de Berger, que llamaron Nada y Ausencia, y me acordé de, junto con que una de las preguntas que aparece en Huellas es ¿por qué escribir?, me acordé de una entrevista que le hicieron a Berger, donde habla de la escritura, y tiene tanto que ver con el psicoanálisis. Él dice, es difícil describir el proceso de la escritura. Nunca sabemos muy bien qué estamos haciendo. Estamos alertas contra soluciones fáciles, engaños o simplificaciones irresponsables. Tratamos de alcanzar cierta precisión, pero eso no quiere decir que sepamos muy bien qué estamos haciendo. Cosa que, bueno, a mí me resuena mucho a la clínica, al psicoanálisis, a hacer, aunque no se sepa en el momento qué es lo que se está haciendo y después habrá que dar cuenta.
Y dice también Berger, el proceso de escritura es un proceso de continua corrección de palabras, ideas, ubicación. Pero el verdadero secreto, aún en el ensayo, no está hablando solo de la literatura, es que lo que cuenta finalmente es aquello que no se dice. Es por ese espacio fabuloso, ese blanco que ha dejado lo dicho, que el lector más tarde podrá ingresar. Y es allí donde sucede el accidente, contingencia diríamos nosotros. De pronto, entre lo que se pone y lo que se quita, aparece ese espacio vacío. Bueno, a mí me parece lindísimo este modo de abordar la escritura, lindísimo que esté incluido en la revista, revista que ustedes nombran como atravesada por acontecimientos actuales, y donde aparecen una serie de preguntas respecto de nuestra tarea, respecto de nuestro hacer, que no creo que admitan respuestas cerradas, pero, por ejemplo, se habla de la eficacia de una práctica, se habla de la eficacia de un encuentro en la clínica y de la eficacia de lo público frente al padecimiento subjetivo. Y yo escucho eficacia y me acuerdo de François Julian. Hace un tiempo encuentro un libro en la biblioteca que no recordaba haber leído, que es un pequeño librito que es la publicación de una conferencia que Julian da en el 2005 en París para empresarios. Y yo recuerdo que cuando la leí dije, esto es para psicoanalistas, no solo para empresarios. Él se presenta ese día que va a dar la conferencia como doctor en estudios de Extremo Oriente, que es su título, pero les dice que viene de Grecia en tanto filósofo y que ha pasado por China y que ese pasaje por China le implicó tomar distancia del propio pensamiento, interrogarlo en sus evidencias, en lo que tiene de impensado. Y Julian habla de dos funciones o dos direcciones a partir de eso que le pasa en China. Una es de desvío, la otra es de retorno. El primer momento, el del desvío, lo ubica como experimentar el desarraigo del pensamiento, como abandonar los grandes filosofemas de Occidente, dice él, el ser, Dios, la libertad, etc. El segundo movimiento, que es de retorno, es volver a la filosofía para interrogarla acerca de lo que ella no interroga, sondear sus posiciones cristalizadas. Él toma como ejemplo en esa conferencia la cuestión de la guerra y hace una diferenciación entre lo que era la guerra modelo y la guerra real, llama él. Y lo que plantea con la guerra modelo es lo que trabaja Clausewitz ya en el siglo anterior como fracasos que se tienen al pensar la guerra. Mientras que la guerra real se desvía respecto a lo proyectado, genera imprevistos, cosa que también me hace pensar en nuestra práctica y en esto de hay dirección de la cura, se puede, cómo se piensa y qué pasa con los imprevistos. Y Julian se pregunta, ¿qué se espera del general? Y dice, el golpe de genio, el reaccionar frente a la situación, en el momento, el atrapar en factores facilitadores, con inspiración e improvisación. Entre el plan proyectado y el desarrollo de las operaciones están las circunstancias. Y bueno, termina la conferencia, o no sé si termina en la conferencia o yo termino de abordarla,
con la cuestión el cuentito, el conocido cuentito de Mencio, del campesino que estira los brotes. No sé si los conocen, no voy a contar todo el cuento, pero es muy sencillo. Es el campesino, está frente a las cosas que ha plantado, ve que nada crece y se acerca a estirar los brotes para que las plantas rindan. Por supuesto, así asesina las plantas. Entonces, lo que dice Mencio es que no se trata ni de estirar los brotes, ni tampoco de mirarlos crecer. Dejar que las cosas sucedan, pero sin descuidarlas. Y también me parece muy cercano a nuestro trabajo y a nuestra práctica esto de que no se trata ni de impaciencia ni de inercia, no se trata ni de voluntarismo ni de pasividad, no se trata ni de forzar ni de abandonar. Decía Lao Tse, ayudar a lo que viene solo. Lo que además me importa marcar es que él está hablando de proceso, no de progreso, lo que inmediatamente me lleva a acordarme de Lacan. El psicoanálisis no es un progreso, es un sesgo práctico para sentirse mejor. Volviendo a la editorial, ustedes traen una cita de Freud de Nuevos Caminos de la Terapia Analítica, donde Freud decía: ustedes saben que nunca nos enorgullecimos de poseer un saber o un poder hacer, completos y concluidos. Hoy, como siempre, estamos dispuestos a admitir las imperfecciones de nuestro conocimiento, a aprender cosas nuevas y a modificar nuestros progresimientos toda vez que se lo pueda sustituir por algo mejor. Bueno, además de la admiración que despierta la posición de Freud y de la apertura, me parece que hay ahí una cuestión del saber, del poder hacer y del conocimiento que son renombrados de otra manera por Lacan más tarde, diferenciándolos más precisamente. La cuestión del conocimiento quedará más del lado de la ciencia, del lado del psicoanálisis quedará más el saber, pero en tanto saber del inconsciente. Lacan decía: lo que nuestra práctica nos revela es que el saber inconsciente tiene relación con el amor. Y por otro lado, la idea última, digamos, el saber hacer, que pone necesario para el analista. Pero creo que da un paso más con el saber hacer, porque si bien también lo relaciona con el saber hacer del artista, Lacan dice savoir y faire, que literalmente traducido es saber hacer allí, pero que en realidad en lo familiar los franceses usan el savoir y faire como arreglátelas, desembrollate. Sobre todo desembrollate. Bueno. Y también citaban en la editorial esta actitud de Freud y el lamentarse de la poca llegada a la población, que por ahí no es de las frases más conocidas de Freud. Y a mí me hacía resonancia con Carrillo, cuando este año se pasó de que el Ministerio de Salud pasara a ser una secretaría. Publicamos en la institución donde yo estoy, en la C, una pequeña nota que apuntaba a la crítica de eso, al temor al retroceso que eso podía implicar, pero que también traía unas palabras de Carrillo, porque siendo el primer ministro de Salud en el 49, él plantea que solo sirven las conquistas científicas sobre la salud
si éstas son accesibles al pueblo. Y sostenía que los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Bueno, el otro texto en el que me detuve fue el de Clarice Lispector, porque ella está hablando del instante, del intervalo perfecto como un único sonido, y después renacer cargando con un punto vacío demasiado fugaz para dejarse de velar. Y entonces leo la frase, me pongo a pensar, la nota azul. Esto es la nota azul, en otros términos, y es eso con lo que me reencuentro en el primer trabajo que figura en la revista. A ver, los autores del primer trabajo proponen una lectura en relación al ritmo, en relación al seminario 24, en relación a lo poético. Y el ritmo inmediatamente me lleva a pensar en la música. Y en el sonido, no en el sentido, en lo sonoro y en lo poético. Lo que a mí me remite a la cuestión de lo que plantea Didi Weil, planteando que el psicoanálisis y la música pueden conmover y volver a poner en presente la pulsión invocante, que es la experiencia más cercana a lo inconsciente, dice él. Y esta experiencia más cercana a lo inconsciente la asocia con la sonoridad de la voz materna. Es a partir del sonido, no del significante. Todavía no hay simbólico constituido, todavía no hay sentido. Lo que hay es una voz, una musicalidad de la voz materna que humaniza ese organismo, dice, los deseas lo humano. Weil también dice, lo real es un real que llega para ser afectado y transformarse en humano. Y lo primero que lo afecta es la voz materna. Bueno. No quiero seguir mucho respecto de la nota azul. Yo no sé música, pero también fue una sorpresa porque en lo que, buscando qué quería decir la nota azul, me encuentro con que no es una tecla del piano ni una nota definida, sino que está en el intervalo entre un sonido y otro. Está en el intervalo, en ese espacio vacío que es como el símbolo de la ausencia. Es la presencia de la ausencia. Vos debes saber más que... Pero después me entero... La nota azul o la nota blue que le dicen. Exactamente, que los negros en Estados Unidos la usan con la tercera mayor. Y entonces, claro, me doy cuenta, digo, claro, esto es el blue. En la música, esta sería una escala pentatónica normal, que es la que tienen todos los pueblos. Todos los pueblos tienen en común esta escala pentatónica. Pero la nota blues está en el medio. Esa es la nota blue. La nota triste, que dicen algunos. La nota triste, claro. Se cuenta que cuando Chopin estaba exiliado por la revolución que se había armado en Polonia, se juntaba con amigos compatriotas, y que entonces estaba él con George Sand y su amigo Mickiewicz, el poeta, y entonces Mickiewicz se ponía a recitar poesías de la patria añorada, de la patria perdida, cargado de nostalgia. Y entonces cuando él recitaba, Chopin tocaba en el piano la nota azul. Bueno,
Tengo un tiempito más, ¿sí? No quiero agobiarlos, pero a mí me parece, bueno, que como que yo hice un pequeño recorte de cada uno de los trabajos, con lo que a mí me llevó, y me parece que en esta cuestión de plantear lo social y lo actual, hay una presencia real en el libro de ir contra los prejuicios. Contra los prejuicios desde la cuestión del psicoanálisis no preocupándose por lo social, de los prejuicios en distintos sentidos. Por ejemplo, cuando citan tratar con desdén la cura y la salud. Y yo pensaba muchas veces, los prejuicios no son solo los que los otros tienen respecto del psicoanálisis, sino los prejuicios que muchas veces tuvimos o tenemos los mismos psicoanalistas. Bueno, coincido con Paco Ibáñez en que la poesía es un arma cargada de futuro, y fue también muy grato encontrar en la última nota Ulloa y el estar del analista, que estuvieron presentes en todo el libro, pero sobre todo en esta, que me parece que son definiciones claras en respecto de que lo abstinente no es lo indolente, que se trata de no hacer daño, no agregar dolor ni dificultades a las que ya trae un analizante. Y lo que además me pareció como una interesante definición del fin de análisis, cuando en la nota dice sentirme habilitado para ir por lo soñado. Me parece que es una linda definición, además de, por supuesto, de agregar a la capacidad de trabajar y de amar la capacidad para soñar y jugar. Bueno, la otra cuestión que me permití es traer un pequeño obsequio, que es una poesía. Yo no sabía tampoco que iban a leer, pero es una poesía que un amigo psicoanalista que también canta me regaló hace muchísimos años. Es de Hamlet Lima Quintana. No sé si la conocen, se llama La vida irrepetible. ¿Y la puedo leer? Sí. De aquí para adelante habrá que estar atento, no perder ni un momento, ni un día, ni un instante. Lo de ayer no es bastante, ha sido un buen intento. La historia repetida construye lo terrible, es un cerco temible de angustia compartida. Siempre ha sido la vida un acto irrepetible. Por eso el pensamiento debe andar más aprisa, defender la sonrisa, cuidar los elementos, sin complicar los cuentos ni el alma de la risa. Y si la vida pasa con repetir los días, cambiar las melodías, los cantos, la argamasa, para una nueva casa con su milagrería. Porque me he dado cuenta que todo es previsible, lo incierto, lo posible, el hijo y la placenta, porque la vida inventa, pero es irrepetible.